a través del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. En el discurso de Peña Nieto, por primera vez en campaña, dijo que la propiedad de los hidrocarburos es de la nación, pero lo hizo de manera ambigua. Confunde propiedad y control. A través del y control a través del Estado, pero la propiedad es de la nación, el control es a cargo del Estado, que no es lo mismo. La propiedad es de los recursos naturales energéticos y de la infraestructura física para la realización del proceso de trabajo. Peña Nieto habla de Pemex como empresa pública, pero Pemex no es empresa, sino que representa a la industria petrolera nacionalizada. Empresa e industria no son lo mismo. EPN pretende eliminar a la industria para convertirla en empresa y no solo fraccionar la industria, como se viene haciendo a la fecha, sino privatizarla, empezando por la inversión privada en las funciones constitucionalmente estratégicas. Esto concluiría a eliminar las disposiciones constitucionales vigentes en la materia para ajustar la legislación secundaria anticonstitucional a las nuevas disposiciones primarias. En el Pacto por México se insiste Pemex como empresa pública de carácter productivo. Y al texto dice, se realizarán las reformas necesarias tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales como en el sector energético y fiscal para transformar Pemex en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado, pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia para que se exigieran a una empresa productiva de su importancia. Esto se complementa con el compromiso 55 de campaña de Peña Nieto. Las propuestas son completamente explícitas. Los partidos signantes del Pacto por México plantean reformas constitucionales regresivas, o al menos la profundización de la legislación secundaria anticonstitucional. Peña Nieto lo pone claramente que estas reformas serán en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales del sector energético. La regulación para los neoliberales es sinónimo de privatización, palabra que les disgusta y la constituyen por un eufemismo al que llaman regulación. Peña Nieto insiste en transformar a la industria en empresa y agrega de carácter productivo. Pemex tiene carácter productivo. Para eso hubo en el 38 una expropiación y en 1960 una nacionalización eléctrica. Contradiciéndose y al mismo tiempo reiterando las falsas concepciones, Peña Nieto plantea que Pemex se conserve como propiedad del Estado. Una vez más, reiteramos que Pemex no es propiedad del Estado, sino es propiedad de la nación. En el pacto se insiste, multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos. Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. Esto se complementa con el compromiso 56 de la campaña de Peña Nieto. La reforma energética, a decir de Peña Nieto y de delegada al secretario de Hacienda, será para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. Sin embargo, las transnacionales no trabajarán gratuitamente, al contrario, y como está demostrado en muchas partes del mundo, lo primero que harán es apropiarse de parte de la renta petrolera. La exploración y producción de hidrocarburos la desarrollarán las transnacionales petroleras. Actualmente esto está prohibido constitucionalmente. Lo que pretenden hacer es terminar con el dominio de la nación en la materia y entregar los recursos naturales, funciones estratégicas y patrimonio colectivo al capital extranjero y socios menores del empresariado nacional. En el pacto se insiste, competencia en los procesos de refinación petroquímica y de transporte de hidrocarburos. Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos sin privatizar las instalaciones de Pemex. El llamado entorno de competencia en los procesos de refinación del petróleo crudo, petroquímica y transporte de hidrocarburos es ni más ni menos que la privatización de la refinación y de la petroquímica, incluyendo el transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos. Los competidores de Pemex no son ni más ni menos que las transnacionales. La refinación del petróleo crudo y la petroquímica son fases fundamentales del proceso de trabajo petrolero y constituyen funciones constitucionalmente estratégicas. Si se privatizan, terminarán con la industria para fraccionarla en varias empresas, de las cuales Pemex sería solamente una, encargada de las funciones mínimas sin operación. Peña Nieto y Videgaray han señalado que la privatización se hará sin privatizar las instalaciones de Pemex. Privatización no es solamente vender las instalaciones o los fierritos, como dicen los priistas, que no interesan a ninguna transnacional. De las actuales 6 refinerías, todas han rebasado su vida útil de 30 años. Cadereyta, la más nueva, lleva casi 34 años de operación. Pemex no posee complejos petroquímicos, pues los que construyeron ya fueron privatizados.
tampoco cuenta con plataformas marinas propias. Las transnacionales no quieren las instalaciones obsoletas. El interés está en que les sean entregadas las funciones constitucionalmente estratégicas, mismas que realizarán con infraestructura industrial propia de su exclusiva propiedad privada. Así lo hacen ya las transnacionales eléctricas que generan incondicionalmente para la electricidad. Se insiste en el Pacto por México que hay que fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Apenas en 2008 se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero Peña Nieto, en consonancia con los planes privatizadores, anuncia la ampliación de facultades de esa comisión para someter a Pemex, no a la eficiencia y la transferencia, sino al servicio de las transnacionales de la energía. Pemex, como promotor de una cadena de proveedores nacionales, insiste el Pacto por México, se convertirá Pemex en el motor de la promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. Luego de concluir la destrucción de la industria petrolera regionalizada, el papel de Peña Nieto y el Pacto por México le reserva a la empresa Pemex como promotora de una cadena de proveedores nacionales y extranjeros. Simplemente Pemex no puede reforzar su papel en la producción de fertilizantes si hace tiempo dejó de hacerlo y ahora se propone privatizar totalmente a Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático. Es imposible si la producción excesiva y voraz de hidrocarburos será puesta en manos de las transnacionales. Con la experiencia del pozo Macondo de British Petroleum en el Golfo de México, queda más que claro que lo que menos le importa a las empresas transnacionales de la energía es el clima y el deterioro del medio ambiente, produciendo nefastas consecuencias para la vida en el planeta. El desarrollo de energías renovables basado en la depredación de los recursos naturales y medio ambiente es a lo que están acostumbradas las empresas transnacionales. En el caso del supuesto ahorro de energía que mencionan en el Pacto por México, son los industriales privados quienes más consumen y dilapidan energía, principalmente los provenientes del carbón, petróleo y gas natural, los mayores contaminantes de la atmósfera, la tierra y el mar. Una política como la que se está planteando está dirigida por los mismos que han dirigido la industria energética a lo largo de estos años, abogados y economistas neoliberales sin experiencia en la industria, que nunca han trabajado en ella, que desconocen cualquier fase del proceso productivo de trabajo. En el caso de la minería, el Pacto por México dice transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, y dicen que los beneficios de la industria minera que la industria minera genera se deberán incluir a los habitantes de las zonas donde estas se establecen, y para ello proponen algunas acciones. Lo que propone Peña Nieto y las transnacionales, mientras sigan ampliando su margen de operación y apropiación del territorio nacional, sugiere incluir a los habitantes de las zonas mineras. Se pretende legalizar las migajas que en los hechos ya se vienen otorgando a los habitantes a cambio de permitir la depredación de los recursos de la nación, la destrucción de los pueblos y sus respectivas formas de vida en relación. La nueva ley de explotación minera dice que se expedirá una ley que revise el esquema de concesiones y pago de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio de llevarán a cabo con mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y cohesión social de las comunidades en cuestión. Se complementa con el compromiso 61 de campaña de Peña Nieto. Bajo la Constitución actual no hay dominio de la nación sobre sus recursos minerales. Actualmente la Constitución permite la concesión privada de esos recursos. La nueva ley reglamentaria debe ser coherente y congruente, estableciendo que en esa materia no se otorgan concesiones ni contratos a los particulares. Prohibir la explotación minera de carbón a través de los tiros verticales, como sugiere el Pacto por México, es correcto, pero debe ser definitiva. Sin embargo, la plena seguridad que supuestamente ellos quieren cuidar de los mineros no está garantizada en tanto existe indefensión ante la patronal, ahora garantizada por la reforma laboral. Más de 27,000 concesiones mineras se han otorgado a los privados que depredan los recursos energéticos nacionales. Además, se compromete una amplia extensión del territorio nacional, el 25% del territorio, y el Estado solo mira desde lejos y en silencio, ni siquiera tiene manera de inspeccionar las minas. En el caso de energía eléctrica, nos damos cuenta que los gestores de Peña Nieto olvidaron referirse explícitamente a la industria eléctrica nacionalizada, representada por la Comisión Federal de Electricidad, y en sus compromisos de campaña, ETN fue claro al plantear la privatización de Pemex. Para concluir, queremos hacer algunos comentarios.
Para la Mesa de Soberanía Energética del Movimiento Yo Soy 132, la firma del pacto es un cheque en blanco entregado por los partidos políticos a los organismos financieros del gran capital. Estamos en total y absoluto desacuerdo. El pacto es una gran simulación que pretende desnacionalizar a México en materia de energía, agua, minería, ferrocarriles y telecomunicaciones, todas actividades estratégicas, favoreciendo la acumulación moral del capital transnacional. Existe una gran cantidad de ejemplos que muestran las agresivas acciones e intenciones pasadas, actuales y futuras de los gobiernos en favor de la privatización de los recursos energéticos y minerales. Tal es el caso del otorgamiento por parte de la Comisión Regulatoria de Energía de 685 permisos privados de generación eléctrica, así como 272 permisos privados en almacenamiento, distribución, sociedad de abastecimiento y transporte de gas natural, todos ellos anticonstitucionales, principalmente a empresas transnacionales y sus filiales. Con ello y otras medidas se pretende forzar la apertura de las actividades estratégicas en beneficio del sector privado, nacional e internacional. El gobierno mediáticamente niega aquella privatización, pero los hechos son completamente privatizadores, sin haber presentado ningún diagnóstico, así fuese solo por formalidad, sin argumentos técnicos, despreciando la historia del pueblo de México y simulando consenso. Al pactar con las cúpulas de los partidos políticos, el gobierno federal tiene en marcha el plan más agresivo contra Pemex desde 1938. La llamada apertura al capital privado se plantea para incrementar las plataformas de producción de petróleo y su exportación hacia los Estados Unidos. Consecuentemente, se abriría Pemex para privatizar la exploración y producción de petróleo y gas. También se privatizaría el procesamiento de petróleo crudo para la elaboración de productos petrolíferos, especialmente gasolinas, diésel, turbocinas, grasas y lubricantes. Se incluiría asimismo a la petroquímica, incrementándose la privatización actual de todos los productos petroquímicos. Para lograr sus propósitos, el gobierno actual considera que la industria petrolera es de su propiedad. Pemex no es del gobierno, ni siquiera es del Estado, es de la nación. Poco importa al gobierno federal la ruptura total de la legalidad constitucional. Ya se preparan las iniciativas para destruir los párrafos 4 y 6 del artículo 27 constitucional y el párrafo 4 del 28. Las nuevas propuestas rebasarían el indicado por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en materia petrolera y eléctrica. En este último modo, la industria ya fue desnacionalizada el 52%, ya que el 52% de la generación eléctrica total a nivel nacional es privada. El gobierno federal carece de argumentos técnicos económicos, procede al margen de la nación, sin intereses antinacionales. La privatización energética que propone es compulsiva, dogmática y dogmática a ultranza. Es la aplicación de la doctrina del choque en materia energética. Con el plan de acción que vamos a implementar para tenga como objetivo informar a la ciudadanía. En principio realizaremos la campaña de información y agitación con todos y cada una de las células del movimiento Yo Soy 132 a lo largo y ancho del a la población, apoyada con investigadores y expertos en la materia de instituciones de organismos independientes. Como primer paso, para que determine nuestro marco de acción futuro. En la lucha contra la imposición mediática, tenemos que abrir otro capítulo para rescatar nuestra industria energética nacionalizada de las manos de las empresas transnacionales que tienen en los distintos gobiernos en turno, principalmente al de Enrique Peña Nieto como empleados de sus servicios. Desde esta posición, y queremos ser muy claros, como Mesa de Soberanía Energética del movimiento Yo Soy 132, llamamos a un debate público al gobierno federal y a sus asesores para que demuestren la inviabilidad financiera de petróleos mexicanos, a que demuestren públicamente y de cara a la nación por qué es más rentable exportar el petróleo crudo que aplicarle procesos de transformación para obtener productos petroquímicos como los que compramos caros a los Estados Unidos. Llamamos al secretario de Hacienda Luis Videgaray, al secretario de Energía Pedro Joaquín Cotler, a sus asesores y firmantes del documento Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano, principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional del Woodrow Wilson International Center for Scholars, de donde se desprende la propuesta de reforma energética contenida en el Pacto por México, es decir, hicieron a la tarea de pensar un poquito, que debatan frente a expertos y conocedores de la materia de prestigiadas universidades y instituciones de nuestro país sus posiciones respecto a la estratégica industria energética mexicana. Los mexicanos y mexicanas conscientes no estamos de acuerdo con entregar al capital transnacional los recursos
recursos naturales energéticos de una nación viviente. Finalmente, y en el marco del 75 aniversario de la nacionalización petrolera, en conjunto con el Frente de Trabajadores de la Energía, organizamos el 23 Foro de la Energía titulado No a la Pemex, donde en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional y del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, ampliaremos la información aquí vertida, contribuyendo al debate y a la organización para la defensa de la industria energética nacionalizada, para construir acuerdos colectivos y revitalizar esta importante lucha. Asimismo, le informamos a los medios que el día 18 de marzo, también miembros del 132 participaremos en la de la tarde del Ángel al Zócalo. A las 5 de la tarde está convocado el foro. Son dos actividades que no son mutuamente excluyentes, pero ambas se van a completar en una misma jornada. De la mesa, quisiéramos dar la palabra a Núñez, que también nos ha asesorado y ha estado trabajando en coordinación con la mesa de es evidente lo que no es un sector, es un grupos de poder como han operado
de los principios básicos. En el caso particular del petróleo, hay una cuestión geoestratégica. Hablar de petróleo y no hablar de geoestrategia es verdaderamente inaceptable. Vemos que el principal consumidor energético del mundo no tiene la capacidad para abastecerse a sí mismo y por eso ha promovido esta idea de la seguridad de América del Norte, del que formamos parte. Ni siquiera, como se ha mencionado, las iniciativas que se han planteado provienen de una reflexión, de un debate, mucho menos de un consenso nacional. Simple y sencillamente son dictadas del exterior a petición de las grandes corporaciones que requieren garantizar el suministro de petróleo durante los próximos 30 años, dado que sus reservas han caído de manera estrepitosa. Me refiero sobre todo a petróleo, a reservas convencionales. Estados Unidos en particular consume más de 20 millones, cerca de 20 millones de barriles de petróleo diario y solo produce un poco más de 10 millones. De manera que es una economía dependiente, lo ha dicho el secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos, dependen del petróleo externo. Y en este caso quieren sustituir esa dependencia del petróleo de Medio Oriente del petróleo mexicano. Ya lo es del petróleo canadiense, que está sufriendo un deterioro ambiental por el tipo de petróleo que nos explotan. Y la meta, el propósito de toda esta reforma, y así se plantea en los documentos al respecto, aunque no tenemos una reforma como tal, es aumentar la producción, regresar a los 3,5 millones de barriles diarios, que hoy se nos ha caído a cerca de 2,5 millones de barriles. No hay un propósito social, no hay un propósito de desarrollo, no hay un propósito de crecimiento. Uno se pregunta, bueno, aún dentro del modelo neoliberal, que ha provocado, entre otras cosas, que cada vez seamos más dependientes de las importaciones, que estamos financiando en buena medida con las exportaciones de hidrocarburos, ¿cómo es posible sustituir ese ingreso de petrodólares si no se van a tener más con esta privatización? Privatización no quiere decir, además, escriturar la propiedad del petróleo a nombre de empresas multinacionales. Simplemente es que tengan acceso a la operación petrolera. Es decir, que Pemex se convierte en un administrador de contratos, como en buena medida ya lo es, y que entonces la renta petrolera es lo que estamos discutiendo en realidad. De nada nos sirve ser propietarios del petróleo si no podemos usufructuar sus beneficios. Y esa es una trampa. Nos dicen, no hay privatización. Para nada la privatización per se nos sirve. Nos sirve la explotación de ese recurso natural. Y si la explotación se va a encargar a terceras personas, esas terceras personas van a ser las beneficiarias. Miren ustedes, el caso Petrobras. Petrobras, en este momento, las empresas transnacionales que detentan la propiedad mayoritaria de la empresa pagan exclusivamente de la renta petrolera, pagan el 10% de regalías. Una vez que Petrobras se convirtió en una empresa, una sociedad anónima de capital variable con participación accionaria privada y fundamentalmente extranjera, es imposible que esa empresa pague los dividendos que paga Pemex en este país. La tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación se cubre con los ingresos que paga Pemex al Hacienda. De tal suerte que no nos están diciendo, aún en el caso de que aceptáramos esa privatización, que no la estamos aceptando, y mucho menos compartir la renta petrolera, pero en su propia lógica no existe un mecanismo para compensar esos desequilibrios. ¿Cómo vamos a importar el 40% de los granos básicos que hoy estamos importando si no vamos a tener las divisas derivadas de la explotación petrolera? Lo que estamos planteando precisamente, y le tomamos la palabra al gobierno,
de que necesitamos una reforma energética de gran calado. No estamos pretendiendo mantener el statu quo, o no es simplemente tener la posesión del petróleo como tal. Lo que queremos es que el petróleo sea, como alguna vez se planteó, la palanca del desarrollo, que permita además volver a reindustrializarnos. ¿Cómo nos vamos a reindustrializar cuando nos hemos desindustrializado los últimos 10 años? Hemos perdido un promedio de 1,000 empresas por año, más de 10,000 empresas han cerrado. ¿Cómo vamos a generar empleo y cómo vamos a crecer si estamos cancelando la posibilidad del desarrollo industrial y agroalimentario? En el caso, por ejemplo, de los fertilizantes, de los agroquímicos, que fueron cancelados hace ya varios años y donde hoy no producimos agroquímicos en este país. ¿Cómo es posible que teniendo 61 plantas petroquímicas, 17 prácticamente están abandonadas? ¿Y cómo es posible que estemos importando derivados de petróleo, estemos exportando barriles de petróleo de $100 y estamos importando petroquímicos que llegan hasta valer 60 veces ese valor? ¿Cómo es posible que, habiendo sido el quinto país productor de petroquímicos en el mundo, hoy simplemente ni siquiera figuramos en la producción petroquímica mundial? Es decir, estamos dando una marcha para atrás y cancelando las posibilidades de crecimiento. En este escenario es auténticamente imposible que sea el 7% para generar el 1,000,000 de empleos que necesitamos y para revertir la tendencia que hemos tenido, la precarización del salario. El salario real hoy día es 80% menor en su capacidad adquisitiva que hace 10 años. Todo está demostrado con números. ¿No? Aquí nadie está planteando posiciones nada más estrictamente ideológicas. Hay posiciones técnicas que no se están observando y que están cancelando el futuro del país. No es un problema de un sexenio o de varios sexenios que ya llevamos, es un problema del futuro de la nación, es un futuro de esos jóvenes que no se pueden incorporar al mercado de trabajo y que no se pueden incorporar tampoco a la educación, y que la educación ha sido el parteaguas para mantener este status quo, porque precisamente no hay una discusión y un debate serio, profundo, de todos los temas del país. ¿Cómo es posible que hagamos una consulta para construir el futuro del país a través de Internet? Esto es una caricatura, discúlpenme. Necesitamos un debate cara a cara, no un debate a la antigüedad, moderno, como ahora pretenden, ¿no? No es una cuestión digital, cuando, por cierto, estamos restringiendo las posibilidades del desarrollo digital de este país, lo hemos ido posponiendo. Entonces, en todos los ámbitos hay una revolución o una involución del desarrollo de este país. Esto es la verdadera preocupación de los mexicanos, yo diría bien nacidos, que ven que estamos cancelando el futuro del país, sobre todo de los jóvenes. Lo más rico que puede tener un país, además de sus recursos naturales, es sus recursos humanos. Y lo que estamos cancelando es la posibilidad de que los jóvenes se incorporen al desarrollo de este país y que mejoren sus condiciones de vida, y que sacamos. ¿Cómo es posible que lancemos campañas contra la hambruna y contra la pobreza? ¿En base a qué? ¿A un subsidio? ¿A una transferencia? ¿A una dádiva? Y no estamos hablando de la industria, de las empresas. Para nuestros amigos empresarios lo hemos repetido innumerables veces, se necesitan muchas empresas, necesitamos ser una fábrica de empresas, pero empresas mexicanas que beneficien al pueblo de México, no las grandes empresas que lo que han hecho simplemente es saquear a la nación. Yo creo que estamos en una situación muy grave, que es urgente que la gente haga conciencia y no permita más que profundicemos la cancelación de nuestro futuro. Agradecemos a Gonzalo por su intervención y ahora pasaríamos a una ronda de preguntas y respuestas, pensando en que haya aquí entre los medios presentes alguna inquietud que comentar sobre lo que expusimos aquí en el documento. Les hemos hecho llegar el documento de manera más amplia, con los técnicos en sus propios folders. En caso de que tengan alguna pregunta, pues estamos abiertos para ello. ¿Cómo poder aceptar al gobierno, a las autoridades,
para que se sienten y debaten este tema. Cuando vemos, por ejemplo, que ayer Yo Soy 132 presenta sus exigencias ante los diputados por los cambios en la ley de telecomunicaciones y simplemente las mencionan, pero nunca las abordan. Hablan de que sí, que bueno que los jóvenes presenten sus inquietudes, presenten sus propuestas, pero los diputados simple y sencillamente no las abordaron. Todas las participaciones de los diputados que están en contra de esa reforma de telecomunicaciones las mayoritearon. ¿Cómo van a hacer para de verdad poder sentar a ese gobierno que no escucha, solo dice que escucha pero no lo hace, para que de verdad puedan debatir, intercambiar puntos de vista y ver quién gana ese debate a través de posturas, a través de situaciones técnicas, pero que de verdad se vea, porque pues vemos también que el gobierno no hace caso a las manifestaciones, no le interesan las manifestaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia del movimiento Yo Soy 132 para que de verdad el gobierno se siente a debatir sobre el tema del petróleo? El primer paso lo estamos dando el día de hoy. El primer paso consiste en lanzar este reto y este debate públicamente aquí entre los medios de comunicación. Y tiene que ver con eso. O sea, utilizar también una cobertura mediática para hacerle llegar este propósito. Sabemos que el gobierno, pues, como lo hace con cientos, miles de manifestaciones que hay en todo el país a lo largo de la semana, de los meses, pues simplemente les da entrada por el olvido. Y nosotros lo que planteamos es, lanzamos este reto públicamente, pero acompañado de la campaña de información que vamos a desarrollar a nivel nacional. Aquí hay un problema. El marco ideológico, la concepción que tengamos sobre el problema que estamos tratando, va a delimitar enormemente nuestro marco de acción. Entonces no podemos llamar a la gente a la movilización si no sabemos sobre qué estamos discutiendo, la profundidad. Lo que el movimiento 132 está planteando desde sus inicios es luchar contra la manipulación mediática, contra el falso discurso, pero también contra la demagogia. Y el problema es que hay una gran desinformación de lo que está ocurriendo, particularmente sobre el caso de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, en general el Sistema Energético Nacional. Entonces, esta campaña de información viene precisamente a tratar de cubrir estos rezagos. Sabemos que lo que podamos hacer será mínimo contra los grandes medios electrónicos, pero a partir de ahí se van a plantear las concepciones y los planes de acción para lo que viene. Pero eso es lo primero, o sea, lo primero y lo fundamental desde nuestro punto de vista. Ya sea a través de foros como el que vamos a hacer el día lunes, o a través de pequeñas movilizaciones, plazas públicas, charlas en las universidades, pero ir generando ese proceso. También sabemos que no es una cosa rápida, ¿no? Pero lo importante es colocarlo en estos momentos en el centro de los reflectores, en el centro de la discusión política. Pues por eso es que, aprovechando esta conferencia de prensa, lanzamos este reto. Sabrá el gobierno federal cómo contestarnos. Creo que ellos siempre utilizan los medios como mejor se les antoja, pero a través de eso pues estamos esperando su respuesta. A ellos, a Luis Videgaray, a Cordwell, a los firmantes de este texto del cual sacaron el Pacto por México, que además es una vergüenza digamos que ni siquiera se dan a la tarea ellos mismos de poder discutir sus propias iniciativas, prácticamente un copy-paste, ¿no? Del cual parte lo que ellos plantearon en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Energía apenas que se estaba discutiendo en las cámaras. Entonces, esto es lo primero, la información, que la gente sepa cuál es el origen de lo que ellos están planteando, que la gente se indigne a través de esto y que podamos actuar en función de eso, pero que comprenda bien el escenario del cual estamos hablando. Porque no es lo mismo decir simplemente no a la privatización de Pemex, ¿no? Eso tiene un fundamento técnico, económico, científico, social, repercusiones muy fuertes, y es lo que queremos abordar. También consideramos que el 132 ha venido a destruir esos mitos un poco enraizados en la vieja izquierda, no simplemente la cuestión contestataria, sino también hay una propuesta, y esa propuesta la queremos ir construyendo
con todos los actores del movimiento social, pero principalmente con la población, con la gente, que se entere, que ellos sepan. Preguntas, terminamos la conferencia. Les agradecemos a todos su participación y el día lunes los esperamos en el foro, en el Hotel Sevilla. Aquí vienen ya las indicaciones en el documento que les dimos. Y les agradecemos mucho su presencia, también a Gonzalo, su participación. Ahora sí que nos estamos viendo pronto.